Hace rato cantábamos el canto que dice, tu iglesia te adora, ¿verdad? Tu iglesia te adora. ¿Se recuerdan? Ya se les olvidó. Tu iglesia te adora. Ok, vamos a ver, hermanos, una iglesia que glorifica a Dios. Una iglesia que glorifica a Dios. Abran sus Biblias, por favor, a Filipenses capítulo 2. Y vamos a tomar versículos 3 al 5. Filipenses capítulo 2. Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Uno de los primeros versículos que me aprendí cuando de recién conocí al Señor, este pasaje, dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor, por tu santa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, con nosotros. Nos dejaste tu palabra no nada más para que la aprendiéramos de memoria, Señor, sino para que la pongamos en práctica, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque a través de ella, Señor, tú nos guías. Tú nos dices cómo tú quieres que tu pueblo sea, que tu iglesia sea, Señor. Así que te pedimos, Señor, que seas tú quien trabaje en nuestros corazones y que nos des convicción para que podamos hacer lo que tú quieres que hagamos y que podamos ser una iglesia que te glorifique, Señor, con nuestros hechos, con nuestra forma de vivir. Gracias por cada uno de tus hijos, de tus hijas que has traído aquí, Señor. Síguelos fortaleciendo, sígueles dando una salud buena, Señor, para que te glorifiquen en cuerpo y en espíritu. Y te rogamos, Señor, también por cada uno de sus familiares que no te conocen, que ellos puedan ver, Señor, el ejemplo de ellos, para que también quieran venir y conocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Úsalos, Señor, en la vida de sus familiares, de sus conocidos y de aquellas personas con quien tienen contacto todos los días, Señor. En sus trabajos, escuelas y donde quiera que estén, Señor, que puedan compartir las bondades de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora te rogamos, Señor, que tú seas, Señor, que nos guíe, que nos dirige a través de este estudio y que nos ayudes, Padre, a aplicarlo a nuestras vidas para que tú seas exaltado y glorificado en esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Pablo les dice a los filipenses aquí que completen su gozo. Unos versículos anteriores está hablando de esto. Que completen su gozo. ¿Cómo iban a completar el gozo de Pablo? Pues viviendo en armonía unos con otros. Porque es un gozo grande ver la armonía que hay entre el pueblo de Dios. Pablo anima a los hermanos a hacer de un mismo sentir, a tener el mismo amor, a estar unánimes, reconociendo que el cristiano tiene un enemigo en común, que es el diablo, ¿verdad? El enemigo de usted, hermano, hermana, no es la otra persona que usted conoce o esa que le causa males, no. Quien está detrás de esa persona o de esas personas, que es el diablo.
Es el enemigo común del cristiano. No son las personas. El Hijo de Dios es llamado a permanecer unánime, o sea, a no andar peleado uno con el otro, a permanecer unidos con sus hermanos, no peleando con ellos. Si Pablo se gozaba al ver a los filipenses viviendo en armonía, ahora imagínese, hermano, cómo se siente Dios, nuestro Padre Celestial, al ver a sus hijos tratándose bien. Le decía hace rato, antes de empezar la escuela dominical, miré cómo estábamos platicando con Juan ahí, y miré cómo pasaban los hermanos, las hermanas, los hermanos, y le digo a Juan, mira cómo te aman. ¿Dónde te pueden amar mejor que aquí? Que le daban su abrazo al hermano, ¿verdad? Hermana Marina, ¿verdad? Y todos, ¿verdad? Que es bueno, hermanos, amarse unos a otros. Y traigo este estudio no porque vea que hay pleitos entre vosotros, gracias a Dios que no, ¿verdad? Pero es bueno recordarnos estas cosas para poder de esa manera estar siempre alertas y no dejarnos engañar por el enemigo. Ahora, imagínense pues cómo se siente Dios al ver a sus hijos tratándose bien, con amor, amándose, animándose, siendo pacientes unos con otros. No permitamos nunca que el enemigo nos separe. Ame a Dios, ame su iglesia, ame sus hermanos. Porque usted puede ver aquí, voltea a un lado y a otro, y los que estamos aquí somos hermanos. Amén. Somos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Y qué bendición cuando uno reconoce esas cosas. Yo me recuerdo cuando recién conocí a Cristo Jesús como mi Salvador, y empecé a ir a la iglesia. Se me hacía tan bonito ver todo. No éramos muchos, como unos 200 más o menos en ese tiempo, pero había orientales, había judíos, había morenos, había americanos o güeros, ¿verdad? Y unos no muy güeros ni prietos, ¿verdad? Le digo a mi esposa, nosotros estamos entre en medio, ¿verdad? Hispanos, ¿verdad? Hermanos, se me hacía tan bonito la iglesia, ¿verdad? Ver de todas las razas ahí y todos juntos, una gran familia. Así que Dios nos ha redimido de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las lenguas. Y somos hermanos en Cristo. Somos la iglesia del Señor. Así que hoy vamos a ver cómo ser una iglesia que glorifique a Dios. Cómo ser una iglesia que glorifique a Dios. Y esto lo vamos a sacar de estos versículos que acabamos de leer ahorita. Primeramente vamos a ir a través del versículo 3. Lo vamos a ir desglosando parte por parte. ¿Cómo ser una iglesia que glorifique a Dios? Primero, no haciendo nada por contienda. No haciendo nada por contienda. Versículo 3, la primera parte de Filipenses 2, dice: nada hagáis por contienda. Lo primero que nos exhorta la palabra de Dios es que no hagamos nada por contienda. ¿Qué es contienda o qué significa contender? Contender o contienda significa combatir, significa pelear, altercar, discutir. Estos son algunos sinónimos de esta palabra, contienda. Eso es lo que significa. Así que, entonces, ¿por qué es que Dios
nos manda a no hacer las cosas para contender con las demás personas? ¿Por qué Dios nos manda a que no hagamos lo que hagamos por contienda o por altercar o por pelear con las demás personas? Pues porque es posible, fíjese bien, es posible que el cristiano haga cosas que son buenas, pero con el objetivo de pelear o altercar con alguien. Podemos caer en la trampa de hacer algo o estar haciendo algo y luego pensar de esta manera: nadie está haciendo lo que se necesita hacer, solo yo lo hago, ya me cansé de servir, nadie me ayuda. ¿Está sirviendo? Sí, estamos sirviendo, pero estamos contendiendo con otras personas que no lo están haciendo. Y en vez de sentir gozo por hacer las cosas que hacemos para el Señor, lo estamos usando. ¿Y por qué nomás yo lo hago? ¿Y por qué otros no? ¿Ven cómo se pueden hacer cosas buenas, pero con motivos erróneos? En la iglesia puede haber desacuerdos, sí, pero Dios quiere que nos mantengamos unidos. ¿Puede haber desacuerdos en la iglesia? Sí. Y a veces es bueno que haya desacuerdos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí, a uno se pone a pensar, o podemos saber ciertas situaciones que hay y ver, bueno, a lo mejor yo no tengo la razón, a lo mejor mi hermano o mi hermana tiene la razón. Y es bueno mejor así que quedarse callado, no decir nada y írselo guardando todo y al último explota. No, tenemos que tener cuidado. No es malo, pero hay que resolver los desacuerdos o problemas que haya en la iglesia. Filipenses 4:2. Aquí Pablo se refiere a dos hermanas. Fíjese bien, eran hermanas y trabajaban para el Señor, pero no estaban de acuerdo. A lo mejor estaban peleadas. Dice Filipenses 4:2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Por qué dice esto Pablo? Pues porque llegó a sus oídos que Evodia no se quería dejar de Síntique. Síntique quería imponerle sus reglas y Evodia era de por allá. ¿De dónde, hermano? ¿De Michoacán o de Jalisco? O de Perú, por allá. También dice. Sí. Estaban peleadas. Y Pablo les ruega a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Y luego dice, en el Señor. O sea, por causa del Señor, hermanas, arreglen sus diferencias. No tienen por qué estar peleadas. No tienen por qué no hablarse una a la otra. Tenemos que arreglar las diferencias que hay. ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios. Esto agrada al Señor. Si se encuentra en una situación así, es mejor que pare, que medite y que reconozca que no está bien hacer lo que hace para crear contienda. No está bien hacer lo que hace para crear contienda. Pídale a Dios que le ayude a reconocer que lo está haciendo para Él. Que lo que está haciendo lo está haciendo para Él y que de Él va a recibir la recompensa. Es más,
Es más fácil servir cuando no esperamos nada a cambio, cuando no esperamos aplauso o reconocimiento de las personas, sino que estamos esperando del Señor su aprobación y su recompensa. Es más fácil servir así, porque si no nos aplauden o si no nos reconocen, va a ser lo mismo para nosotros. Vamos a seguir haciendo la obra del Señor de esa manera. ¿Se recuerda de Marta y María? Marta estaba ocupada sirviendo, y qué bueno, qué bueno. Alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que servir. Pero vino delante de Cristo y se quejó delante de Cristo de su hermana María, que no le ayudaba. Mire, vaya conmigo a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Y vamos a tomar 10:38 al 42. Este es un buen ejemplo. Dice: aconteció que yendo de camino, está hablando de Jesús, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Qué mandoncita, ¿verdad? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Estaba Marta haciendo algo bueno? Sí, algo que se necesitaba hacer y que era indispensable para que el Señor pudiera comer sus alimentos ahí, sí, pero lo estaba haciendo también para contender con su hermanita, con María, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la estaba dejando servir sola, y María a lo mejor se estaba desquitando. Ok, yo me voy a sentar aquí con el Señor. Ay, ahora tú te toca. A lo mejor María era la que hacía todo y ahora era su parte. No sabemos, pero de la manera que llegó Marta delante del Señor Jesús, no fue una manera apropiada. Señor, ¿no te da cuidado que me dejes servir sola? Dile. Mire cómo le habla al Señor Jesucristo. Dice el hermano Saúl, ¿verdad? Pastor, dígale. No, hermanos, tenemos que reconocer que el servicio es para el Señor, y a Él estamos sirviendo, y si lo hacemos de esa manera, no vamos a hacer las cosas por contienda. Vamos a hacer las cosas, lo vamos a hacer porque queremos servirle al Señor, porque estamos agradecidos por lo que el Señor hizo en nosotros. Ok, entonces vamos a continuar. ¿Cómo ser una iglesia que glorifique a Dios? No haciendo nada por vanagloria. Primero, no haciendo nada por contienda. Después, no haciendo nada por vanagloria. Versículo 3, la segunda parte, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. También Dios nos manda que no hagamos nada por vanagloria. Vanagloria es jactancia, es presunción, es envanecimiento. Así que debemos de tener cuidado de no hacer lo que hacemos tratando de vanagloriarnos a nosotros mismos, tratando de obtener reconocimiento de los demás por lo que hacemos, porque esto puede ser peligroso
para nosotros mismos. No haga nada por contienda, pero también no haga nada por vanagloria. Oh, voy a hacer esto para que me vean, para que me aplaudan, para que me respeten. No, hermanos. No hagamos nada para recibir estas cosas. ¿Por qué? Porque es peligroso. Mire, vaya conmigo a Hechos. Hechos capítulo 5. Usted lo conoce, ese pasaje muy bien. Y vamos a ver algo que sucedió ahí. 1 al 6, pero vamos a tomar también el contexto. Los últimos versículos del 4, Hechos 4, 36, 37, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora sí vamos a ver lo que sucedió después. Dice en el versículo 1 del capítulo 5: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y usted conoce lo que pasó más adelante también a su mujer. Le pasó lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo o qué hizo Ananías y Safira? Vio lo que sucedió cuando Bernabé vendió su heredad y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vio quizás el reconocimiento que le dieron, fueron testigos de los aplausos que recibieron y cómo la gente pues hablaron bien de él. Ellos querían lo mismo. Ellos querían lo mismo, querían ese aplauso de las personas, querían ese reconocimiento de la iglesia y se pusieron de acuerdo. Vamos a vender, ¿te acuerdas la casita que tenemos? Vamos a venderla. ¿Qué? Pero ni creas que yo le voy a dar todo a Pedro, ¿no? A ese Pedrito, a lo mejor por ahí se lo va a gastar en otras cosas. Ya sé lo que vamos a hacer. Le vamos a dar una tercera parte. O quizás la mitad. Le damos la mitad. O que la mitad. Y le decimos, en esto le vendimos la casita. En esto vendimos la propiedad. Y así vas a ver que nos van a dar aplausos. Nos van a reconocer. Y nos van a tener como alguien, a personas piadosas en la iglesia. Y se animó Safira. En vez de que Safira se le hubiera parado firme, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? O hermano, ¿qué hubiera hecho? No, eso no está bien, ¿verdad? Eso no está bien. Es que eso no es de Dios. Tenemos que ser honestos. Pero Safira se puso de acuerdo también y le mintieron. Y no le mintieron, como dice Pedro, no le mintieron a los hombres, sino a Dios. Les costó la vida, les costó la vida. ¿Por qué? Querían vanagloria, querían hacer las cosas por vanagloria, por reconocimiento, y Dios no quiere estas cosas en su iglesia. Debemos entonces, hermanos, de ser cuidadosos, de examinar bien
los motivos por los cuales hacemos lo que hacemos. ¿Queremos el reconocimiento de los hombres o de Dios? De Dios. Si hacemos las cosas por vanagloria, la recompensa la vamos a tener aquí. El aplauso de los hombres que pronto se termina. ¿Cuánto dura un aplauso? 1 minuto y ya se terminó, ya se paró el cuello y ya, ok, me sentí a gusto y ya. Ahí fue todo. Mejor busquemos el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que aunque nadie nos reconozca aquí, el Señor Jesucristo allá le está reconociendo. Por ese tiempo que pasó haciendo lo que hizo, que nadie vio. Usted solito, solita lo está haciendo o lo hizo. No recibió ningún reconocimiento de nadie, pero el Señor Jesucristo lo está anotando ahí. O bueno, Él lo tiene en su mente, no necesita anotar, ¿verdad? En su mente perfecta, Él sabe. Ese tiempo que usted dedicó para darle un consejo a esa hermana, a ese hermano, para ir a visitarlo y darle ánimos, nadie más lo supo, pero el Señor Jesucristo sí lo sabe. Y el reconocimiento es de Él. Esos tiempos que pasa hermano Saúl estudiando la palabra de Dios para traer la escuela dominical, el Señor Jesucristo lo está tomando en cuenta. El tiempo que pasan hermanas preparando el café, el refrigerio, limpiando mesas o lo que sea, poniendo todo. Quizás nadie lo ve, pero el Señor Jesucristo lo está tomando en cuenta. El tiempo que pasan, hermanos, en la música, practicando, pensando en los cantos que van a traer el próximo domingo. Quizás la iglesia lo da por hecho, ya tenemos los cantos, ya todo va a estar bien. Nadie les da las gracias, pero el Señor Jesucristo lo está tomando en cuenta. Todo lo que hagamos, hermanos, que lo hagamos para el Señor, no para los hombres. Ahora, como consecuencia que lo hacemos para el Señor, los hombres, las mujeres, el pueblo de Dios van a salir bendecidos, ¿verdad? Pero nuestro principal propósito no es los hermanos, es el Señor Jesucristo. Mateo 6, y vamos a tomar versículo 1 y 2. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Palabra del Señor. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Miren, voy a poner unos de a 100. Mírenme todos. No. Dice, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Veamos también el versículo 5 y luego el 16. Dice el 5: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, porque ya los hombres los alabaron. Versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Okay? Entonces, si hacemos las cosas para ser vistos de los hombres y para ser alabados de ellos, eso es todo lo que vamos a tener, hermanos. Eso es todo. Pero hay algo mejor. Queremos la alabanza del Señor Jesucristo. Queremos la recompensa de Él. Sirvamos a los demás como si estuviéramos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la realidad. Lo que hacemos por los demás lo estamos haciendo para nuestro Señor Jesucristo. Creámoslo así, hermanos, de esta manera, y se nos va a hacer más fácil servir a los demás. Mateo 25. Voy a regresar a Mateo y el capítulo 25, 34 al 40. Dice la palabra del Señor: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Estas personas estaban hicieron lo que hicieron, esperando, no lo hacían para recibir recompensa o algo a cambio de las personas que les ayudaron. La recompensa la recibieron del Señor Jesucristo. Y así, hermanos, es como debemos de servir nosotros como iglesia también. Puede regresar a Filipenses 2 y vamos a continuar. ¿Cómo ser una iglesia que glorifique a Dios? Haciendo todo con humildad. La última parte del versículo 3 de Filipenses 2 dice: antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dios nos manda en su palabra que en vez de hacer las cosas por contienda o por vanagloria, que hagamos todo con humildad. Hermanos, esto no es algo fácil de hacer, porque dentro de nosotros hay orgullo y hay egoísmo. ¿O no hay orgullo dentro de usted y egoísmo? ¿O poco nomás yo? También usted, ¿verdad? También usted. No es fácil hacer las cosas con humildad. Todavía hay mucho egoísmo, mucho orgullo. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, hermanos, hay todavía muchas cosas que no le agradan al Señor. Dentro de nosotros está el pensar primero en nosotros mismos. No es algo natural en el ser humano humillarse. Dios nos manda que nos humillemos delante de Él primero para poder humillarse ante las demás personas. ¿O a usted se le hace fácil humillarse ante otra persona? ¿Sí? ¿Se le hace facilito? A lo mejor sí,
A lo mejor nomás a mí se me hace difícil humillarme, y más delante de mi esposa. ¿Cómo la ve usted? ¿Se le hace difícil? ¿Se le hace facilito humillarse delante de su esposo o de su esposa? ¿Vea que no? No, ¿por qué? Porque hay mucho orgullo todavía en nosotros. Hay mucho egoísmo. Y no es fácil, hermanos, no es fácil. No es fácil. Y ahí es donde Dios quiere que empecemos. Quiere que empecemos en nuestra Jerusalén. Y de ahí que nos expandamos afuera. A veces el cristiano quiere empezar allá afuera. Allá donde no me conocen, allá. No, empiece en su casa, con su esposa, con su esposo, ahí con sus hijos, con sus familiares que lo conocen mejor. Empiece ahí. Empezar allá es bien fácil. Allá, ay, qué humilde es esta persona. Es una, ¿cómo dicen? ¿Es un qué? Es un alma de Dios. Ay, es un alma de Dios. Es un querubín, dice el hermano Saúl. Pero en la casa, ese querubín se vuelve. ¿Qué se vuelve? Ya, no me digan. Se vuelve un león, ¿verdad? Un tigre, ¿verdad? No, hermanos. Tenemos que empezar en la casa. Humillarnos delante. Pero lo que le digo, si no nos humillamos, si yo no me humillo delante de Dios primero, me va a ser imposible humillarme delante de las demás personas. Si usted no se humilla delante de Dios primero, le va a ser imposible humillarse delante de su esposa, su esposo, sus hijos o quien sea. No, ¿y a mí por qué? No, a mí que me pidan perdón. A mí primero y yo primero. No, hermanos. Sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo. Humillémonos delante de Dios. Santiago 4. Vaya conmigo ahí para que no vea que le estoy echando mentiras. Santiago 4 y el versículo 10. Y miren, hermanos, estoy hablando de esto no porque veo que hay algo aquí, como le digo, sino porque queremos prevenir estas cosas. Queremos prevenir que no pasen estas cosas. Santiago 4, versículo 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor. Usted dice, pues sí, yo me humillo delante de Dios, pero yo no me voy a humillar delante de él o de ella, o delante de este hermano o esta hermana. No, pues entonces no se ha humillado delante de Dios. Porque cuando nos humillamos delante de Dios, estamos preparados para humillarnos delante de las demás personas. Si no, no. Primera de Pedro 5, ahí adelantito. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues, ¿delante de quién? De Dios, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él sea quien nos exalte. Entonces, aquí es donde tenemos que poner atención, hermanos. Hacer las cosas, todo lo que hagamos, hacerlo con humildad. Pero primeramente tenemos que humillarnos delante de Dios para poder hacerlo. Les tengo buenas noticias. Si Dios nos manda en su palabra que hagamos esto, es que sí se puede hacer. Porque Dios no nos va a mandar a hacer algo que es imposible hacer. Así que empecemos a practicar, hermanos. Empecemos a ver a los demás como a superiores a nosotros mismos. Que no pensemos de nosotros como que andamos acá, somos más que todos. Porque yo conozco mejor la Biblia que ninguno de... no, sí, yo me la sé desde
desde Génesis 1:1 hasta los mapas y todo eso. Ya eso del Apocalipsis, ya lo pasé todo. La concordancia, todo me lo sé. Yo sé todo. Soy mejor. No, hermanos. No. ¿Es bueno conocer la Escritura? Es bueno, y le animo que se meta a la Escritura, la conozca, la memorice, la medite, pero no hay que usarla para contender con las demás personas. Humillémonos delante de Dios. Humillémonos delante de Él. Para poder llevar a cabo este mandato, necesitamos, hermanos, el poder del Espíritu Santo. Necesitamos someternos a Dios primero para lograr el control de las demás personas. No, para lograr el control del ego de nosotros. Para lograr ese control que está bien arraigado, del ego que está bien arraigado en cada uno de nosotros. Necesitamos dejar que Cristo tome el control de nosotros si queremos vivir esta vida nueva que Cristo nos dio. Porque si usted ha creído en Cristo, usted tiene vida nueva, vida nueva. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Que el que cree en Él, vaya conmigo a Juan 7. Juan 7, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando una persona cree o confía en el Señor? Vamos a ver lo que dijo el Señor Jesucristo. Juan 7, 37, 38. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que vamos a vivir una vida abundante, una vida con gozo, una vida con paz, sabiendo que estamos viviendo para nuestro Señor Jesucristo. No vamos a andar quejándonos todo el tiempo. Vamos a estar agradecidos con el Señor, estemos como estemos, hermano. Amén. Démosle en la situación que se encuentre, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Porque siempre va a haber alguien que está peor que nosotros. Y a lo mejor ellos ni se quejan. Démosle gracias a Dios por todo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para controlar al ego que hay en cada uno de nosotros. Yo no sé si usted ya lo dominó, ese ego, pero eso es algo de todos los días que tenemos que estar conscientes de que esto no está bien. Tengo que vivir para glorificar a Dios. Puede regresar a Filipenses 2. Nuestro último punto. ¿Cómo ser una iglesia que glorifique a Dios? Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, versículos 4 y 5 de Filipenses 2. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no miró por lo de Él propio, ¿verdad que no? Él miró por lo de nosotros, por la necesidad de todas las personas en el mundo. Por eso fue que Él vino a este mundo y se entregó a sí mismo. Ahora, para poder llevar a cabo esto que nos manda Dios en su palabra, hermanos, es necesario que haya nacido de nuevo, que haya creído en Cristo como su Salvador personal, no que haya creído, sí, yo creo en Cristo, aquí en la mente nomás, aquí. Yo sé que Cristo vivió y que Cristo
hizo muchos milagros, sí, yo sé, yo he creído, pero le hago una pregunta, ¿ha confiado? ¿Le ha confiado con su alma? Creer, todo el mundo allá afuera cree en Dios, en su mente, pero le confían con su alma. Esa es la pregunta. Para poder llevar a cabo estos mandatos del Señor, tiene que haber nacido de nuevo. Tiene que haber creído en Cristo como su Salvador personal. Porque si no lo ha hecho, es imposible que usted pueda hacer esto que Dios nos manda. Es imposible, porque no hay poder en la persona que no ha confiado en Cristo. Mateo 12:34. Mateo 12:34. Mire las palabras del Señor Jesucristo, hermano. Palabras duras que le dice ¿a quién? A los religiosos de su tiempo, a los escribas y fariseos. Les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estas personas conocían toda la palabra de Dios, conocían el Antiguo Testamento, pero no vivían como Dios quería que vivieran. No creían en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no habían nacido de nuevo. Lo acabamos de ver en el pasaje que leímos que dice, el que cree en mí, cuando dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Solo de la persona que ha creído en Cristo pueden brotar de su interior ríos de agua viva, porque solo el creyente puede seguir el ejemplo que Cristo nos dejó. Solamente el creyente, solamente los creyentes pueden seguir el ejemplo de Cristo. Un incrédulo no puede seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay poder. Va a intentarlo y puede ser que por un tiempo sí, por ahí trate de hacerlo sus propias fuerzas, pero va a regresar de nuevo. ¿Por qué? Porque no hay poder, el poder que da el Espíritu Santo para vivir de acuerdo como Dios quiere. Entonces vemos cómo somos, hermanos, exhortados a seguir el ejemplo de Cristo, quien se despojó a sí mismo de todo lo que tenía y se humilló hasta lo más bajo al venir a este mundo para dar su vida por pecadores como nosotros. Cristo, siendo Dios, dejó su trono, dejó todo su reino y vino a este mundo. Entró a este mundo, igual que todo hombre, toda mujer entra a este mundo, a través de una mujer. Nació como un bebé, un niño, creció como un niño, sufrió. El Señor Jesucristo sufrió mucho. El Señor Jesucristo entregó su cuerpo, derramó su sangre, porque Él no estaba viendo lo de Él propio, sino lo de los demás. Vino a morir una muerte de criminal. Esa era la muerte de la cruz, la cual los romanos la tenían reservada para los peores malhechores, para los asesinos, para los peores personas. Y el Señor Jesucristo no lo mataron con espada o algo, no, lo mataron en esa cruz. Ahí fue crucificado el Señor Jesucristo. Fue un espectáculo para toda la gente, aquellos que lo aborrecían, aquellos que se burlaban de Él, aquellos que lo vieron
colgado en esa cruz, desnudo, que le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate, bájate de la cruz, entonces vamos a creerte. Que lo escupieron, lo golpeaban. Adivina quién te pegó. Todo eso lo sufrió el Señor Jesucristo por amor a nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, el mundo necesita ver a la iglesia de Cristo viviendo de una forma diferente. Que Dios nos ayude para ser una iglesia que ponga bien en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que exaltemos a Cristo con nuestra manera de vivir, para que las personas sean atraídas a Él. Cuando una persona recién se convierte, ¿qué es lo primero que quiere hacer? ¿O qué se recuerda lo que usted quería hacer de primero, recién convertido o convertida? Hablarle a todos, especialmente a los familiares, ¿verdad? Hablarles del Señor Jesucristo. Y nos esforzábamos por vivir una vida diferente para que ellos también vieran que Cristo cambia vidas, para que ellos también se acercaran al Señor. Continuemos haciendo lo mismo, hermanos. Continuemos hablando de Cristo Jesús, pero más importante, viviendo como Dios quiere. Que Dios nos ayude. Necesitamos de su ayuda para vivir esta clase de vida. Que Dios le bendiga. Vamos a concluir aquí, pero como siempre quiero dirigirme a aquellas personas, hermanos, ustedes orando por estas personas. No sabemos si a alguien el Señor le toca. Si usted no conoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy es el día. Hoy es el día. Usted no quiere pararse delante de Dios por sus propios medios y decir, Señor, aquí estoy, solamente tú sabes lo que vas a hacer conmigo. No, Él ya sabe, Él ya sabe. Él dice que todo aquel que cree en Cristo, que pone su confianza en Él, tiene vida eterna. Y cuando usted muera, si confía en Cristo Jesús, cuando usted muera, usted va a pararse delante de Dios por los méritos de Cristo, y Dios le va a decir, entra en el gozo de tu Señor. No es por lo que hacemos, es por lo que Cristo hizo por nosotros. Si usted reconoce a Cristo como Salvador, usted va a estar con Dios, usted va a estar con Él. Usted dice, ¿cómo le hago? Arrepiéntase, arrepiéntase de sus pecados. Venga a Cristo Jesús, dígale ahí donde está, dígale, Señor Jesús, perdona mis pecados, salva mi alma, dame vida eterna. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Si usted admitió sus pecados y vino a Cristo por perdón de ellos, Cristo le perdonó y le dio vida eterna. De aquí en adelante usted va a empezar a vivir una vida nueva. Ahora sí va a tener el poder
para dejar todo aquello que a Dios no le agrada. Pues que una iglesia, reúnase ahí y sirvan al Señor. Que Dios le bendiga.